Project 2DFX. Es el nombre que recibe un mod para GTA San Andreas, enfocado en mejorar el ambiente del juego. En el juego normal, durante el día no se pueden apreciar los rascacielos de las ciudades, y durante la noche, todo el mapa se ve bastante apagado. Es aquí cuando entra Project 2DFX. Este mod tiene el objetivo de mejorar la distancia de visualización del juego, y de lo más destacable que tiene es aumentar la visualización de las luces del mapa de San Andreas, de una forma similar a juegos como GTA V. Sin embargo, por estas características es conocido por ser un mod muy demandante, lo que puede provocar problemas de rendimiento en equipos no tan potentes. Es por eso que en esta ocasión veremos todas las configuraciones sobre Project 2DFX, y al final diré la mejor configuración para tener el mejor rendimiento con el mod. Antes de empezar, primero debo aclarar, este video será en su mayoría una traducción del video de TJGM, uno de los autores del mod, el cual les recomiendo que vayan a verlo y apoyarlo. El link está en la descripción. Y por último, estos son algunos términos que deben entender para el video, los cuales voy a estar mencionando. Ahora sí, vamos al tema. Para este video voy a utilizar la versión de la página de Mixmods. Vamos a instalar Project 2DFX. Recuerden que necesitamos un GTA San Andreas 1.0 con Essentials Pack. Como pueden ver, el mod ya incluye el Open Limited Adjuster, y está configurado correctamente para Project 2DFX. Para instalar ambos mods, vamos a mover sus carpetas hacia ModLoader. Perfecto, hemos instalado Project 2DFX correctamente. Para configurar el mod, vamos a abrir el archivo saloglikes.ini. Como pueden ver, aquí están todas las configuraciones para Project 2DFX. Vamos a ver cada una de las configuraciones que incluye el mod, y al final les diré cuáles son las más recomendables para mejorar el rendimiento del juego. LOD Lights. Como su nombre lo indica, esta sección estará enfocada en las configuraciones de las luces LOD, es decir, las luces lejanas del Project 2DFX. Render LOD Lights. Esta configuración va a renderizar las luces lejanas del mod. Si instalamos este mod es por esa razón, así que no tiene sentido desactivarla, ya que puede provocar crasheos. Max number of LOD lights. Como su nombre lo indica, esta es la cantidad máxima de luces LOD que veremos por todo el mapa, no es necesario modificarla. Corona Radius Multiplier. Este valor se trata del radio de brillo de las luces LOD. A su gusto personal pueden configurar esta opción. Slightly increase radius with distance. Como su nombre lo indica, esta opción aumentará el radio del brillo al alejarnos de las luces LOD. A su gusto personal pueden activar o desactivar esta opción. Corona Far Clip. Este valor se trata de la distancia de las luces LOD. En mi opinión, no hay necesidad de modificar esta opción. Custom Corona Texture Path. Y por último, esta configuración nos permite instalar una textura personalizada de una corona lejana, en lugar de usar la textura por defecto del juego. Para instalar la corona personalizada únicamente deben mover la textura PNG a la carpeta del Project 2DFX. Static Shadows. Esto no se refiere precisamente a las sombras, esta sección se enfoca en la iluminación que aparece en el suelo. Para que entiendan mejor, voy a llamar las sombras de luz. Render Static Shadows for LODs. Como su nombre lo indica, esta configuración va a renderizar las sombras de luz en la lejanía. Activar esta opción puede reducir significativamente el rendimiento del juego. Static Shadows Intensity. Esta configuración se trata de la intensidad de la sombra de luz. En el juego Vanilla este efecto se ve bastante apagado, pero Project 2DFX corrige este detalle. A su gusto personal pueden configurar esta opción. Static Shadows Draw Distance. Esta configuración modifica la distancia de visualización de las sombras de luz. En el juego Vanilla la sombra desaparece a unos pocos metros, pero Project 2DFX mejora su distancia, desapareciendo a unos cuantos metros más. Searchlights. Esta sección está enfocada en las luces de búsqueda. Sí, suena raro, pero ahora me explico, esto se refiere a los conos de luz, como los del Maverick de policía. Render Searchlight Effects. Esta configuración va a renderizar estos conos en todos los postes de luz. A mí personalmente este efecto no me gusta, ya que puede llegar a ser incómodo, además de que reduce significativamente el rendimiento. Render Only During Foggy Weather.
Como su nombre lo indica, esta configuración va a renderizar los conos de luz únicamente en clima de niebla, teniendo más sentido. A su gusto personal pueden configurar esta opción. Searchlight Effect Visibility Factor. Esta configuración se trata de la intensidad del cono de luz. Aumentar este valor hará que se noten más, pero a la vez reducirá la visibilidad. Smooth Effect. Como su nombre lo indica, esto suaviza el efecto del cono de luz. Draw Distance Changer. Esta sección está enfocada en la configuración sobre la distancia de dibujado. Esta sección es la más importante si queremos tener un buen rendimiento con el mob. Enable. Esta opción habilita esta configuración. Activando esta opción la distancia mejora un poco estando en el suelo. Sin embargo, el verdadero cambio se presenta cuando estamos a una gran altura, pues ahí la distancia de dibujado aumentará notablemente. Al desactivarla haremos que se vea como el juego sin este mod, es decir con la distancia de visualización limitada. Min Draw Distance on the Ground. Esta configuración se trata de la distancia de dibujado cuando estamos en el suelo. Aumentar este valor hará que podamos ver más cosas a la lejanía. Esta configuración nos permite aumentar la distancia de visualización al máximo para ver todo el mapa de San Andreas, como en la edición definitiva. ¡Está horrible! Hacer esto obviamente reducirá significativamente el rendimiento del juego. Factor 1. Factor 2. Estas configuraciones son variables. Parecen confusas, pero ahora les explico. Factor 1 es como un multiplicador que aumenta la distancia de dibujado cuando estamos a una gran altura, es decir, mientras más alto estemos aumentará la visualización del mapa del juego. Claramente aumentar este valor hará que reduzca el rendimiento del juego. Ahora, factor 2 es un multiplicador de neblina. Es decir, mientras más alto sea este valor, la neblina se hará más presente si estamos a una gran altura. Aumentar este valor nos ayudará con el rendimiento del juego. Static Sun Size. Esta configuración se trata del tamaño del sol. Adaptive Draw Distance. Esta sección se trata de configuraciones situacionales, las cuales están enfocadas en estabilizar el rendimiento del juego. Enable. Esta opción habilita esta sección. Para que funcione, obligatoriamente la sección anterior, es decir Draw Distance Changer, debe estar habilitada. Min FPS Value. Max FPS Value. Como su nombre lo indica, estos son valores mínimos y máximos de FPS. Para explicar estos valores primero debo explicar la última configuración. Max Possible Draw Distance Value. Como su nombre lo indica, este es el valor máximo de distancia de dibujado adaptable. Si nuestro juego está por debajo del valor mínimo de FPS, en este caso 30, el mod lo que hará es reducir la distancia de dibujado para mejorar el rendimiento. Ahora, si nuestro juego supera el valor máximo de FPS, en este caso 55, el mod va a utilizar la distancia de dibujado máxima. Si el juego se encuentra entre el valor mínimo y máximo, el mod buscará un equilibrio entre distancia y rendimiento. IDE Tweaker. Esta sección está enfocada en la distancia de renderización de ciertos objetos del juego, principalmente aquellos que podemos encontrar en los archivos .ide. Lo que hace IDE Tweaker es reemplazar la distancia de los objetos definida en estos archivos. Como pueden ver en esta indicación, los valores inferiores a 10 actuarán como un multiplicador, mientras que valores superiores actuarán como metros. Timed Objects Draw Distance. Esto se refiere a la distancia de los objetos que aparecen a cierta hora del día, como por ejemplo, las ventanas de los edificios durante la noche. Aumentar este valor hará que se vean a la lejanía. Neons Draw Distance. Esta configuración es como Sweet, no hace nada. En serio, no hace nada. Esta configuración es totalmente inútil en GTA San Andreas, ya que funciona únicamente en GTA Vice City. Por eso la desactivamos. LOD Objects Draw Distance. Esta configuración se refiere a la distancia de los modelos LOD, es decir, los modelos de baja calidad. A mi opinión personal, no es necesario modificarla. Generic Objects Draw Distance. Esta configuración se enfoca en la distancia de los objetos genéricos, es decir, aquellos objetos que se generan cuando nos acercamos a cierto punto del mapa. Aumentar este valor hará que veamos estos objetos más lejos, pero esto también aumenta el uso de recursos del sistema.
All normal objects draw distance. Esto se refiere a la distancia de renderización de los modelos en alta calidad. Aumentar este valor hará que podamos ver los modelos de alta calidad a la distancia, pero a la vez esto puede reducir el rendimiento del juego. Vegetation draw distance. Como su nombre lo indica, esta configuración está enfocada en la distancia de la vegetación del juego. Aumentar este valor hará que podamos ver los árboles a la lejanía, pero esto también reduce el rendimiento. Pero afortunadamente tenemos una opción más ligera y optimizada, cosa que veremos más adelante. Load all binary IPL. Esta configuración va a cargar todos los IPL binarios. Esto se refiere a algunos objetos del mapa, como los árboles, vehículos, o postes de electricidad. Sin embargo, como lo dice en el archivo, activar esta opción puede provocar crasheos, por eso la desactivamos. Preload LODs. Como su nombre lo indica, esta configuración va a precargar los modelos de baja calidad. Esto hará que se eviten los llamados agujeros azules del mapa cuando está cargando. Sí, básicamente esta opción hace lo mismo que Improve Streaming, aunque de manera muy básica. Festive Lights. Esta es una configuración opcional, si la activamos hará que todas las coronas del juego se tornen de diferentes colores. Este efecto se presentará únicamente entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, es decir, la víspera de Año Nuevo. ¿No me creen? Pues esperen a esa fecha para confirmarlo. Ahora vamos con lo realmente importante. ¿Cuál es la mejor configuración para jugar GTA San Andreas con Project 2DFX de forma optimizada? Vamos directo al grano, en pantalla están viendo las configuraciones más importantes que debemos modificar si queremos jugar Project 2DFX sin pérdida de FPS. Render static shadows for LODs. Recordemos que si activamos esta configuración puede reducir significativamente el rendimiento del juego, afortunadamente el mod desactiva esta configuración por defecto. Render searchlight effects. Recordemos que este es el efecto de los conos de luz, los cuales a mí personalmente no me gustan, ya que pueden reducir los FPS. Les recomiendo desactivar ambas opciones. Si queremos que estos conos de luz aparezcan únicamente en el clima de niebla, obligatoriamente la primera opción debe estar activada. No se preocupen, no afectará a los otros climas. Draw distance changer. Aquí tenemos dos opciones. 1. Desactivar Draw Distance Changer, y quedarnos con la distancia de dibujado por defecto del juego. Esta es la mejor opción para tener el mejor rendimiento, pero lamentablemente nos quedaríamos sin las mejoras enfocadas en la distancia de dibujado. Y 2. Configurar correctamente las opciones de esta sección. Si elegimos la segunda opción, les recomiendo que en factor 1 coloquemos valores de entre 1 y 3. Así tendremos una buena distancia de dibujado sin perder FPS. Y factor 2, les recomiendo que aumenten el valor de la niebla, para que al momento de volar no presentemos problemas de rendimiento. Espera, pero ¿y las configuraciones de la distancia de dibujo adaptable? Yo personalmente estas configuraciones no las recomiendo. Esto es principalmente si nuestro juego presenta problemas de FPS inestables, por lo que estas configuraciones no nos servirán de mucho. Para esto les recomiendo que configuren correctamente la sección enfocada en distancia de dibujado. IDE Tweaker. Con las opciones de IDE Tweaker, vamos a desactivar estas configuraciones. ¿Pero por qué la de vegetación y la de precargar los LOD? Esto es porque para ambas opciones tenemos mejores alternativas. Proper Fixes, LOD Vegetation. Oh sí, nuevamente menciono a este mod. Si vieron mi video sobre Proper Fixes sabrán que incluye un mod conocido como LOD Vegetation, que aumenta la distancia de visualización de los árboles del juego mediante texturas LOD, similar a juegos como GTA 4 y GTA 5. Esta opción está mejor optimizada, ya que se trata de un mapeado en lugar de un script. Improve Streaming. Este mod hace lo mismo de precargar los archivos de GTA San Andreas, pero a diferencia de Project 2DFX este mod está mejor optimizado ya que mejora el uso de memoria RAM, y hace una mejor gestión de recursos del sistema. En cuanto al resto de configuraciones de IDE Tweaker, no recomiendo cambiarlas. O bueno, algunas dependen de ustedes. Si lo que quieren es ver un poco más lejos las ventanas de los edificios, o ver más objetos genéricos a la distancia, ustedes pueden probar modificando estas configuraciones, todo es cuestión de prueba y error. A mi gusto personal yo las configuré de esta manera.
En conclusión, estas son todas las configuraciones importantes que debemos modificar, y los mods recomendados para jugar Project 2DFX. Ahora mismo están viendo cómo me va el GTA San Andreas con el Project 2DFX sin configurar. Y ahora, están viendo cómo me va el juego con el modo optimizado, y con los mods adicionales. Al estar en una gran altura podemos ver la gran diferencia de rendimiento entre el mod sin configurar y el modo optimizado. Y ya para terminar con este video, vamos a instalar estas configuraciones. Vamos a copiar el texto del comentario fijado. Vamos a abrir el archivo, saloglikes.ini. Y reemplazamos todo el texto por el configurado correctamente. Perfecto, hemos instalado las configuraciones. Eso es todo. Si les gustó el video, los invito a que le den like, se suscriban, y lo compartan con sus amigos, eso me motivaría a seguir haciendo videos más seguido. Hasta aquí me despido, soy AlexRed29, y nos veremos muy pronto con otro video. Adiós.